Bien, los enlaces químicos. Cuando nosotros hablamos de enlaces químicos, podemos primero decir qué cosa es un enlace químico. Un enlace químico son fuertes atracciones eléctricas entre dos átomos, ¿correcto? Nosotros tenemos que entender que un átomo, cualquiera de cualquier elemento químico, siempre va a poseer carga eléctrica, ¿correcto? Si nosotros viajamos al interior de un átomo, nosotros podemos encontrar que en el interior de un átomo encontramos en el núcleo protones y neutrones. Y los protones tienen carga positiva, ¿correcto? Pero también encontramos a los electrones girando en la nube electrónica a gran velocidad. Estos electrones también tienen carga eléctrica. Y la carga eléctrica de los electrones básicamente es negativa. Muy bien. Cuando un átomo se quiere unir con otro átomo, básicamente lo hace a través de los electrones que están girando en su último nivel de energía. Es por eso que es necesario que nosotros primero sepamos qué cosa es un enlace químico. Un enlace químico son fuertes atracciones eléctricas entre uno y otro átomo. Cuando estos átomos tienden a perder uno y a ganar otro electrones, se generan los famosos enlaces químicos, ¿correcto? Bien, pues entonces nosotros veamos ahorita que básicamente los enlaces químicos o dos átomos o tres o cuatro se van a unir gracias a estos enlaces. Pero un átomo, para que se una con otro, necesita obligatoriamente que los electrones de su último nivel de energía actúen como electrones de valencia. Entonces ponemos nuestro primer concepto acá. ¿Qué cosas son los enlaces químicos? Son fuertes atracciones eléctricas. Fuertes atracciones eléctricas. ¿Correcto? Son fuertes atracciones eléctricas que se generan entre un átomo, el átomo A y el átomo B, por ejemplo, ¿no? Cuando el átomo A y el átomo B de repente emana una gran cantidad, decimos que se generan los famosos enlaces químicos, ¿correcto? Mira cómo se están generando estos enlaces. ¿Ya? Son fuertes atracciones eléctricas. La química existe en todo tipo de sustancias. Los elementos químicos se van a unir unos a otros. ¿Para qué? Para formar moléculas, para formar compuestos, para formar sustancias, ¿correcto? Bien, pero antes de que nosotros sepamos qué cosas son los electrones de valencia, dice que el átomo A y el átomo B se han unido gracias a unos enlaces químicos, pero los enlaces químicos son fuertes atracciones eléctricas donde intervienen los electrones de valencia, donde intervienen los electrones de valencia. Entonces yo debo de entender qué cosas son los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el último nivel de energía. En el último nivel de energía. ¡Wow! Cuando nos hablan de niveles de energía, entonces también nos hablan de subniveles. Y esto me trae recuerdos de la configuración electrónica, ¿correcto? Es por eso que es necesario que tú no olvides la famosa regla práctica que nosotros conocemos, ¿correcto? ¿Te acuerdas de la regla práctica? Lo que hablamos en Mollier-Sarrus, en la que agarramos y hacemos la regla de serrucho y al final colocábamos nuestra regla práctica: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. ¿Te acuerdas?
cosa que nosotros continuamos haciendo esta regla práctica. 5S2, 4 de 10. Continuamos. 5P6. Y podemos continuar, ¿verdad? Entonces, el tema del día de hoy es básicamente determinar los electrones de valencia de un determinado elemento químico. ¿Y para qué nosotros queremos determinar los electrones de valencia de un determinado elemento químico? Básicamente para poder conocer su notación de Lewis, ¿correcto? Pero primero vayamos a determinar cuántos electrones de valencia tiene un determinado elemento químico, ¿correcto? Cuando hablamos de electrones de valencia, básicamente centramos nuestro concepto en los electrones que se encuentran en el último nivel de energía, el más lejano al núcleo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque gracias a ellos un átomo se va a unir con otro átomo, ¿correcto? Determinemos entonces. Por ejemplo, me dicen, ya saben que los electrones de valencia son los que se encuentran en el último nivel de energía, ¿correcto? Entonces, me dicen, por ejemplo, el cloro. El cloro es un elemento químico, es un gas no metálico. Este elemento químico, básicamente, su número atómico es 17. ¿Y dónde está esta información? Esta información está en la tabla periódica. Acá, 17. Usted sabe que cuando hablamos del número atómico, hablamos de protones y hablamos de electrones, siempre y cuando el cloro sea un átomo neutro como acá. Entonces, como el cloro es un átomo neutro, recuerda por favor, acá se cumple el PES. ¿Y qué te dice el PES? El PES te dice que el número de protones es igual al número de electrones y es igual al número atómico. Es decir, que si te dicen que el cloro tiene 17 de número atómico o carga nuclear, entonces también tiene 17 electrones o partículas negativas, que también son los electrones. Eso quiere decir que también tiene 17 protones o partículas positivas, ¿correcto? A los protones se les conoce como partículas positivas y a los electrones se les conoce como partículas negativas, ¿correcto? Bien. Entonces hagamos la configuración electrónica para 17. Entonces yo me valgo en mi regla práctica y digo 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, ahí nomás un momentito. Y esto necesito que me entiendan, por favor. En su nivel P, o principal, puede tener un electrón. Es decir, profesor, ¿puede haber 3P1? Claro, puede haber 3P1. Puede tener 2 electrones. Es decir, profesor, ¿puede tener 3P2? Claro. Puede tener 3 electrones. Profesor, ¿puede poner 3P3? Claro. Puede tener 4 electrones. Profesor, ¿puede tener 3P4? Muy bien. Profesor, 3P5, correcto. 3P6, así es. A5 y 3P. Profesor, ¿puede tener 3P7? No, no puede tener. Recuerda que en el subnivel principal solo pueden ingresar 3 orbitales. No pueden ingresar más, porque en cada orbital hay 2 electrones. ¿Correcto? Entonces, si usted me dice que 3P7, eso no existe. ¿Estamos bien? Bien. Pero profesor, ¿por qué pusiste 5? Porque necesito 5 para completar los electrones que les pide. Entonces acá es 2, 4, 6, 2, 4, 10, 12. Era 17, ¿sí o no?
Entonces acá 3p5. Lo que necesito para completar. Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el cloro? El cloro tiene... ¿Cuál es el último nivel, el más alto? El 3, profesor. Y en el 3, ¿cuántos electrones hay? Acá hay 2 y acá hay 5. 2 más 5, 7 electrones de valencia. ¿Correcto? ¿Entendieron cómo trabajar los electrones de valencia? Profesor, no entendí. No te preocupes, te voy a explicar. Borramos acá y nos vamos a trabajar otro ejemplo. A ver. Enlaces químicos, electrones de valencia para sexto grado de primaria. Profesor Pedro, por favor trabajemos con el fósforo. Muy bien. El fósforo, su símbolo es la P de Pedro. Bonito, ¿sí? Si le pregunto a mi tabla periódica, siempre tener tabla periódica, por favor, y si es la actualizada, mejor. Yo le pregunto a mi tabla periódica, tablita, ¿cuánto es un número atómico del fósforo? Y me dice, el fósforo tiene 15 de carga nuclear. ¡Wow! 15. Ah, ya, muy bien. Entonces yo sé que es acá. Yo te puedo decir carga nuclear. Como también yo te puedo decir la cantidad de protones es 15. Como también te puedo decir que el fósforo tiene 15 partículas negativas. Es lo mismo, ¿correcto? Bien. Hagamos para 15. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p. Acá hay 10, 12, 3. ¿Correcto? Entonces, decimos que en el último nivel de energía nosotros tenemos en el tercer piso 2 más 3, 5 electrones de valencia. ¿Correcto? El día de hoy estamos haciendo enlaces químicos, como encontrar los electrones de valencia de un determinado elemento. Profesor Pedro, ¿y para qué estoy buscando los electrones de valencia? Los estoy buscando para poder saber cuántos existen y aplicarlos en la notación de Lewis. ¡Wow! Esto quiere decir que Lewis va a ser nuestra siguiente clase para poder hacer nuestra unión de los átomos que nosotros querramos hacer. ¿Correcto? Bien. Profesor, hagamos un ejemplito más. Arsénico. Ahí está el arsénico. Me dice que el arsénico tiene 33 de número atómico. Como tiene 33, entonces yo comienzo a hacer mi configuración electrónica para 33. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, acá es 4s2, ¿ya ves? Si es que de repente nosotros tenemos, mira, ve, acá está mal esto. ¿Ves? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Luego sigue 4s2. ¿Sabes por qué me doy cuenta? Porque tiene que haber 20. 10, 20. ¿Has visto? Después del 4s2 viene el 3 de 10. Ahí hay 30. ¿Correcto? Después viene el 4p6. Pero yo no necesito p6. Acá necesito 4p3. ¿Sí o no? Para completar. Entonces yo continúo acá. 4s2. Ahí hay 20. Sigo.
3 de 10 y 4p. ¿Por qué he hecho esto, profesor? Simple, porque necesito hacer mi configuración para 33 electrones. Si yo cuento 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 33 electrones. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el arsénico? Y yo me recuerdo, ¿quiénes son los electrones de valencia? Son los que están en el último nivel de energía, en la capa más externa. ¡Wow! Profe, o sea, la última. Claro, ¿cuál es la última? El cuarto piso. ¿Es el único cuarto piso? No, profesor. ¿Por qué? Porque acá hay otro cuarto. Ah, ya. Entonces, ¿yo qué digo? Yo digo 2 más 3 igual 5 electrones de valencia. ¿Correcto? De esta forma, yo estoy explicando cómo es que yo puedo encontrar los electrones de valencia que puede tener un átomo cualquiera. ¿Correcto? Veamos entonces ahora, de repente yo quiero saber los electrones de valencia de otro ejercicio más. ¿Ya? Veamos. A ver, profesor Pedro, yo quiero saber de repente los electrones de valencia de el carbono, por ejemplo. ¡Wow! El carbono. Entonces lo primero que usted tiene que saber de esto, lo primero que usted tiene que saber es cuál es su número atómico del carbono. Y le dicen que el carbono, su número atómico es 6. Sabiendo que su número atómico del carbono es 6, entonces yo puedo hacer mi configuración electrónica con mucha facilidad y con mucha práctica. ¿Por qué? Porque eso yo ya lo conozco, eso yo ya lo sé. Entonces yo digo, wow, siempre valiéndote de tu regla práctica, porque nosotros podemos saber, pero tampoco pues tenemos la capacidad de poder memorizar 15, 20, 30 números, ¿correcto? Entonces, basándose en eso, nosotros tenemos siempre que andar con esa regla práctica como base primordial para poderle darle solución a cualquier problema. Mira, un S2, 2 S2 y 2P4. Entonces, si yo me pregunto cuáles son los electrones que están en el último nivel, entonces yo digo, ¿cuál es el último nivel? El último nivel es el segundo piso de mi casa. ¿Y cuántos electrones tiene? Acá hay 2 y 4, 6 electrones de valencia. ¿Correcto? Muy bien. Profesor Pedro, no lo entendí. Ah, no entendió. Vamos a hacer entonces otro ejemplito acá. Vamos a trabajar ahora con de repente con un último elemento para poder dar las explicaciones de repente de algún alumno o algún inconveniente que tenga. El calcio, por ejemplo, ¿ya? Vamos a hablar del calcio. El calcio dice que su número atómico del calcio es 20. Entonces, si yo quiero encontrar los electrones de valencia, primero tengo que hacer su configuración para 20. Pero de repente me dice, el calcio está trabajando como un ion, pero está trabajando como un ion catión divalente. ¡Wow! Catión divalente. ¿Puedo conocer yo sus electrones de valencia? Claro. ¿Por qué? Porque tienes que sacar los cuántos electrones tiene. ¿Cuántos electrones tienes? ¿Te acuerdas por conocimientos previos? 20 menos 2, 18 electrones, profesor. ¿Qué hiciste? Hiciste simplemente Z menos carga igual electrones. ¿Estamos de acuerdo? 20 menos... Profe, pero acá dice más. Ah, ya, vamos a hacerlo. Mira, por fórmula ahora. Por fórmula. ¿Cómo sería por fórmula, profesor? Electrones es igual, ¿no saben los electrones? Z menos carga. Electrones es igual 20 menos más 2. La carga es más 2.
electrones es igual 20, más por menos, menos. 20 menos 2, electrones 18. Pero como tú eres una persona muy hábil y tú escuchaste la clase del profesor Pedro, entonces tú sabes que cuando tú ves que es positivo, lo tienes que quitar. 20 menos 2, 18. Entonces hacemos para 18, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ya está. Profesor, ¿cuántos electrones de valencia tiene este elemento químico? Este elemento químico, mira cuántos electrones de valencia tiene. Tiene en el último piso 2 más 6, 8 electrones de valencia. Muy bien. Bien, jóvenes alumnos, ha sido el tema del día de hoy. Enlaces químicos encontrando electrones de valencia.